Queridos amigos, bienvenidos una vez más a los relatos del abuelo. Soy Valentín, su abuelo contador de historias. Pónganse cómodos y prepárense para escuchar una nueva aventura llena de recuerdos imborrables. ¿Están listos? Entonces, comencemos. El polvo danzaba en el aire cuando María abrió el viejo archivador. El olor a papel envejecido inundó la pequeña oficina postal de Villanueva del Río, un pueblo que parecía atrapado en el tiempo. Sus dedos, manchados de tinta tras 40 años ordenando cartas, se detuvieron sobre un sobre amarillento. La fecha, 15 de junio de 1923. El destinatario, Isabela Montenegro, calle del Olivo, 7. María conocía cada rincón de aquel pueblo, cada nombre, cada historia. Pero este sobre era diferente. El remitente Antonio Valdés había garabateado en una esquina: por favor, entregar solo en mano. El sello postal era de Buenos Aires, Argentina. Imposible, murmuró María. La casa de los Montenegro había ardido en el incendio de 1925. Isabela Montenegro había muerto en aquel fuego, o eso creían todos. El sobre nunca se había entregado. Sus manos temblaron mientras sostenía la carta. Según el reglamento postal, las cartas no entregadas debían destruirse tras 5 años. Pero esta había sobrevivido, escondida entre archivos olvidados. ¿Por qué? El papel crujió bajo sus dedos cuando, tras dudar unos instantes, extrajo la carta del sobre. Las palabras, escritas con una caligrafía elegante pero apresurada, saltaron a sus ojos. Mi querida Isabela, cuando leas estas líneas, el secreto que hemos guardado durante 20 años habrá llegado a su fin. La niña que criaste como tuya. María dejó de leer, su corazón latiendo con fuerza. ¿Una niña? Los Montenegro nunca tuvieron hijos. ¿O sí? En sus 4 décadas trabajando en la oficina postal había escuchado todos los chismes del pueblo, pero nunca nada sobre un bebé de los Montenegro. Un ruido en la entrada la sobresaltó. Guardó rápidamente la carta en su bolso. Carmen Montenegro, la última de la familia en el pueblo, acababa de entrar en la oficina postal. A sus 70 años, era la viva imagen de la aristocracia venida a menos. Su vestido negro, aunque impecable, mostraba signos de haber sido remendado varias veces. «Buenos días, María», saludó Carmen con aquella voz que parecía arrastrar el peso de 1000 secretos. «¿Han llegado las postales que esperaba de mi sobrina?» María observó a Carmen mientras buscaba las postales. Algo en su rostro le resultaba inquietantemente familiar. ¿Podría ser? No, era imposible, pero entonces recordó el gran retrato de Isabela Montenegro que colgaba en el ayuntamiento. Carmen no se parecía en nada a ella. Los recuerdos de aquella época comenzaron a inundar la mente de María. El verano de 1923 había sido particularmente caluroso. Los gitanos habían llegado al pueblo en julio, instalando sus carromatos en las afueras. Isabela Montenegro, contra todo pronóstico, los había defendido cuando el alcalde quiso expulsarlos. ¿Por qué una dama de su posición arriesgaría su reputación por unos gitanos? Mientras entregaba las postales, María tomó una decisión. Aquella carta contenía un secreto que había sobrevivido 4 décadas, y ella iba a descubrirlo. ¡Carmen!,
llamó antes de que la mujer saliera. Es cierto que Isabela Montenegro nunca tuvo hijos. Carmen se detuvo en seco. Por un instante un destello de pánico cruzó su mirada. Mi tía murió en el incendio antes de poder formar una familia, respondió con voz tensa. ¿Por qué lo preguntas? Simple curiosidad, mintió María. A veces, ordenando el archivo, una se encuentra con historias antiguas. Carmen la miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos. Algunas historias, dijo finalmente, es mejor dejarlas en el pasado. Y sin más, salió de la oficina. Esa noche, en la soledad de su casa, María volvió a sacar la carta. Las palabras siguientes la dejaron sin aliento. La niña que criaste como tuya no es tu hija. Es mi deber confesarte que aquella noche de tormenta, cuando los gitanos llegaron al pueblo, no solo trajeron música y bailes, trajeron también una verdad que podría destruir a las dos familias más poderosas de Villanueva del Río. El bebé que sostuviste en tus brazos aquella noche no era el que habías dado a luz. Tu verdadera hija. María dejó caer la carta. En su mente las piezas comenzaban a encajar. El incendio de 1925 no había sido un accidente. La extraña desaparición de Antonio Valdés poco después de enviar esta carta. La misteriosa enfermedad que había llevado a la tumba al patriarca de los Montenegro. Y Carmen Montenegro quizás no era quien creía ser. El viento golpeó las ventanas con fuerza, como un eco lejano de aquella noche de tormenta. María miró el reloj. Casi medianoche. En algún lugar del pueblo, Carmen Montenegro también estaría despierta, guardando un secreto que había costado vidas. La pregunta era, ¿quién era realmente? María apenas pudo dormir aquella noche. Al amanecer, tomó una decisión que cambiaría todo. Visitaría el antiguo campamento gitano. 40 años después, el lugar seguía abandonado, como si el pueblo quisiera olvidar lo que allí había sucedido. Entre la maleza, encontró los restos de una antigua caravana. El tiempo había devorado la madera, pero el metal oxidado guardaba todavía secretos. Mientras apartaba las zarzas, un objeto brilló entre la hierba, un medallón de plata. Al abrirlo, contuvo el aliento. La fotografía en su interior mostraba a una joven Isabela Montenegro sosteniendo a un bebé. En el reverso, una inscripción: para mi verdadera hija, que algún día sabrá la verdad, A.V. Las iniciales coincidían con Antonio Valdés. El sonido de pasos la sobresaltó. Al girarse, se encontró cara a cara con Manuel, el antiguo jardinero de los Montenegro. Sus ojos, hundidos en un rostro marcado por los años, revelaban miedo. «No debería estar aquí, señora María», susurró. «Hay cosas del pasado que es mejor no remover». «Manuel», respondió ella mostrándole el medallón, «tú estabas aquí cuando los gitanos llegaron, ¿verdad? ¿Qué sucedió realmente aquella noche?» El anciano miró nerviosamente a su alrededor antes de hablar. Fue una noche terrible, la tormenta, los gritos. Doña Isabela gritaba que le habían robado a su bebé, pero al amanecer todo estaba en calma. Y ella tenía un bebé en brazos. Diferente,
pero nadie se atrevió a decir nada. Y Antonio Valdés, el señor Valdés, era el médico del pueblo, continuó Manuel, su voz temblando. Esa noche atendió 2 partos, el de doña Isabela y el de una gitana. Al día siguiente, desapareció. Años después llegó la noticia de que había muerto en Argentina. María recordó los rumores que había escuchado durante años. Las visitas secretas de Isabela Montenegro al campamento gitano, las conversaciones en susurros con Antonio Valdés, las miradas de complicidad. Todo cobraba un nuevo significado. ¿Sabes algo más de aquella gitana?, preguntó María. Manuel se pasó una mano temblorosa por el rostro. Era hermosa, como una reina entre su gente. Se llamaba María Vargas. La noche de la tormenta, cuando empezó a tener dolores de parto, doña Isabela insistió en que fuera el doctor Valdés quien la atendiera. Fue extraño, muy extraño. María sacó la carta de su bolso. ¿Murió o lo mataron? Manuel palideció. El incendio de 1925 no fue un accidente. Doña Isabela había recibido una carta. Esa misma noche, el fuego se interrumpió bruscamente. Carmen Montenegro apareció en el camino. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó con voz gélida. Sus ojos se clavaron en el medallón que María sostenía. Carmen, dijo María, reuniendo todo su valor, ¿este medallón lo reconoces? El rostro de Carmen se transformó. Por primera vez, María vio en ella los rasgos inconfundibles del pueblo gitano. Los pómulos altos, los ojos almendrados, como los de la mujer que aparecía en las viejas fotografías del campamento. Mi madre, susurró Carmen, mi verdadera madre, murió en ese campamento dando a luz, o eso me hicieron creer durante años. Lágrimas corrían por sus mejillas. Pero hace una semana recibí esto. Sacó de su bolsillo un papel arrugado. Era un recorte de periódico argentino. Fallece María Vargas, prominente figura de la comunidad gitana. La fotografía mostraba a una mujer idéntica a Carmen. Ella no murió aquella noche, continuó Carmen, su voz quebrándose. Huyó a Argentina, siguiendo a Antonio Valdés, mi verdadero padre. Manuel dejó escapar un gemido. Señorita Carmen, hay algo que debes saber. Aquella noche yo estaba de guardia en los establos. Vi al doctor Valdés salir corriendo con 2 bultos en brazos, 2 bultos que lloraban. María sintió que el mundo giraba a su alrededor. La carta en su bolso cobraba un nuevo significado. Pero entonces, ¿quién era la niña que mencionaba Antonio en la carta? ¿Y por qué Isabela Montenegro había muerto en aquel incendio? La respuesta llegó en forma de una voz cascada, porque había otra niña. Los 3 se giraron. Apoyada en un bastón, una anciana emergió de entre los árboles. Su rostro curtido y sus ropas coloridas revelaban su origen gitano. Los años no habían borrado la fiereza de su mirada. «Me llamo Rosa», dijo la anciana, «y sé toda la verdad sobre aquella noche. La verdad sobre las 2 niñas y el secreto que Isabela Montenegro se llevó a la tumba. Un secreto que cambió el destino de 2 familias para siempre». Rosa se sentó en un tronco caído, sus ojos brillando con el peso de los recuerdos. El viento agitaba sus coloridas faldas mientras comenzaba su relato. A su alrededor,
Las sombras del antiguo campamento parecían cobrar vida, como testigos silenciosos de una historia enterrada durante décadas. Aquella noche nacieron dos niñas, una de Isabela Montenegro, otra de María Vargas. Pero hubo una complicación. La hija de Isabela nació muerta. El doctor Valdés intentó todo lo posible, pero no pudo salvarla. Carmen ahogó un grito. María apretó la carta contra su pecho, sintiendo cómo el papel crujía bajo sus dedos. Antonio Valdés, continuó Rosa, sus palabras pesadas como plomo. Tomó una decisión que cambiaría todo. Le dio a Isabela, la hija de María Vargas, diciéndole que era la suya. A María le dijo que su bebé había muerto. Pero había algo que nadie sabía. Isabela y Antonio eran amantes desde hacía años. Se habían enamorado cuando él llegó al pueblo como joven médico. Manuel asintió lentamente, frotándose las manos encallecidas. Por eso el doctor visitaba la casa tan a menudo, y por eso el señor Montenegro nunca lo miraba a los ojos. Los vi muchas veces, añadió Manuel, su voz temblando, en el jardín, compartiendo miradas furtivas. El señor Montenegro sospechaba algo. La noche del incendio lo escuché gritar sobre una carta que había encontrado. Pero eso no es todo. Rosa extrajo de su bolsillo un papel amarillento, tan frágil que parecía que podría desintegrarse al tocarlo. Esta es la verdadera carta que Antonio escribió aquella noche. La que Isabela recibió antes del incendio era una copia. María comparó ambas cartas bajo la luz del atardecer. Eran idénticas, pero la de Rosa continuaba donde la suya se interrumpía. Tu verdadera hija falleció al nacer. En mi desesperación por evitarte ese dolor, cometí un terrible error. Te entregué a la hija de María Vargas, pero hay algo más que debes saber. María Vargas era tu hermana. Tu padre, antes de morir, me confesó su secreto. El viejo Montenegro tuvo un romance con una gitana años antes de casarse con tu madre. De esa unión nació María. La entregó a los gitanos para proteger el honor de la familia, pero el remordimiento lo consumió hasta su muerte. El silencio cayó sobre el grupo como una losa. Carmen se tambaleó, apoyándose en un árbol. Las hojas secas crujieron bajo sus pies. Mi madre era hermana de Isabela Montenegro, susurró, su voz apenas audible. Rosa asintió, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Tu abuelo, el viejo Montenegro, tuvo una aventura con una gitana llamada Estrella. Cuando nació María, la entregó a nuestra comunidad con una bolsa de monedas de oro y la promesa de que nunca revelaríamos la verdad. Isabela lo descubrió años después cuando encontró el diario de su padre escondido en la biblioteca. Por eso nos protegía, por eso permitió que acampáramos cerca de la mansión. Quería conocer a su hermana, aunque fuera en secreto. El incendio, comenzó María, pero Rosa levantó una mano para interrumpirla. Isabela no murió en el incendio, dijo con firmeza. Escapó a Argentina con Antonio. La que murió era otra gitana, Lucía, que se sacrificó voluntariamente. La vistieron con la ropa de...
Isabela mientras ella y Antonio huían en la confusión. Un último engaño para proteger a Carmen y asegurarse de que nadie la buscaría. Carmen se llevó las manos al rostro, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Entonces, ¿mi madre no me abandonó? Toda mi vida pensé. No, pequeña, respondió Rosa con dulzura, acercándose para tomar las manos de Carmen entre las suyas. Isabela y María, las dos hermanas, planearon todo junto a Antonio. Te criaron como una Montenegro para protegerte de la verdad, que eras hija de ambas familias, gitana y aristocracia. Pero el peso de tantas mentiras las destruyó poco a poco. Isabela murió en Argentina hace 5 años, consumida por la culpa. María, tu madre, la siguió hace una semana, no sin antes asegurarse de que conocerías la verdad. María recordó algo que había estado molestándola. Las postales que Carmen recibe cada mes. Son mías, confesó Rosa, sacando un fajo de postales de su bolsillo. Te he estado vigilando todos estos años, cumpliendo la promesa que le hice a tu madre. Cada postal era un recordatorio de que no estabas sola, de que alguien velaba por ti, esperaba el momento adecuado para revelarte la verdad. El sol comenzaba a ponerse sobre el viejo campamento, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Carmen miró el medallón en sus manos, viendo en él no solo su pasado, sino también su futuro. Las lágrimas habían dejado surcos en sus mejillas. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo finalmente, su voz más fuerte ahora. Toda mi vida rechacé a los gitanos, avergonzada de ellos. Me esforcé tanto por mantener las apariencias, por ser una verdadera Montenegro. Y resulta que su sangre corre por mis venas, que soy ambas cosas. La verdad siempre encuentra su camino, respondió María, pensando en la carta que había guardado durante 40 años. Quizás sea el momento de que Villanueva del Río conozca toda la historia, de que las viejas heridas sanen al fin. Rosa sonrió, y en su sonrisa había décadas de sabiduría. Las dos familias más poderosas del pueblo eran una sola. Y tú, Carmen, eres el puente entre ambas. En ti se unen dos mundos que nunca debieron estar separados. Carmen se irguió, secándose las lágrimas, y por primera vez en su vida, María vio en ella una mezcla perfecta: la dignidad de los Montenegro y la fiereza de los gitanos. Ya no había secretos que guardar, ni mentiras que mantener. «Es hora de volver a casa», dijo Carmen, tomando la mano de Rosa. «Mi verdadera casa». Mientras se alejaban del campamento, el viento susurró entre los árboles, llevándose consigo 40 años de secretos. La última carta había cumplido su propósito. La verdad, al fin, había sido liberada. Y en las calles de Villanueva del Río los rumores comenzarían pronto. Pero esta vez, la verdad sería más extraordinaria que cualquier mentira que hubieran inventado.